Dios les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. No espero, tengo la fe y la confianza de que vamos a salir fortalecidos esta mañana de esta escuela dominical. Que todo lo que hagamos, que lo que usted ha venido a esta iglesia a entregar, sea para honrar y alabar el nombre del Señor. Aquel Señor que un día nos dio la salvación y vida eterna. Damos gracias al Señor por cada uno de ustedes, desde el más pequeño hasta el más anciano. Cada uno de nosotros somos importantes para el Señor, todos, y cada uno de ustedes tiene algo que entregarle al Señor. Amén. El Señor a usted lo dotó de un don, de un talento. Úselo para la obra del Señor. Tal vez a nosotros nos tocó estar en esta instancia acá. Tal vez un día ustedes que están ahí sentados van a estar acá alabando el nombre del Señor. Pero hermano, téngalo bien seguro, grábeselo en su corazón. Todo lo que usted y lo que yo hacemos es por gracia y obra del Señor, por la misericordia de Él. Porque nosotros así simplemente no somos dignos de nada. Solamente porque el Señor un día quiso que estuviésemos acá para alabar su nombre hasta que Él diga. Amén. Así que los voy a invitar a ponerse en pie para alabar el nombre del Señor esta mañana. Y que todo lo que hagamos, y que cada persona que entre, cada hermano que entre por esa puerta, venga con la disposición de alabar y de escuchar palabra del Señor. Amén. Vamos a alabar al Señor. Dios, nación santa, nación y linaje escogido por Dios. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, sacerdocio, linaje escogido por Dios. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Para anunciar las virtudes de aquel de luz. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, sacerdocio, linaje escogido por Dios. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, sacerdocio, linaje escogido por Dios. Llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Admirable, somos los hijos de luz. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Admirable, somos los hijos de luz. Amén. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz. Venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios.
todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey. A ver usted, hermano. El esplendor de un rey. Levante su voz al Señor. Sí, Señor. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Sí, Señor. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin, la Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo es. Eres digno de alabar, y mi ser dirá: cuán grande es Dios. Nombre sobre todo es. Eres digno de alabar, y mi ser dirá: cuán grande es Dios. cuán grande
todos lo verán. Cuán grande es Dios. Mi corazón Entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Te alabamos, Señor, te damos el honor y la gloria, Padre Santo, porque como dice esta alabanza, tú eres grande, Señor. A ti sea la honra, a ti sea la gloria. Recibe esta alabanza con un manjar grato delante de tu presencia, Señor. Aquí de tus hijos, Señor, que te adoran y te alaban, Padre Celestial. Gracias, Señor, por permitirnos adorarte, Señor. Recibe toda la honra, toda la gloria, Señor, y que todo lo que hagamos en esta mañana sea para honrarte a ti, Padre Celestial. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos. Amén. Amén. Les saludo, queridos hermanos. Para mí es muy grato estar con ustedes, estar en este lugar. Es algo que llena mi ser parte de la congregación. Amén. Bueno, les quiero comentar que esta palabra nace, como decía mi hermano Lorenzo, en mi corazón a propósito de una reunión de compartir un momento de alegría con algunos de los miembros de acá de la iglesia. Fue un rico almuerzo y en ese orden de ideas nace este título, David versus David. Pero este título bien podría aplicarse en todo sentido a cada uno de nosotros. Se pudo haber llamado Robinson versus Robinson o Robinson contra Robinson. El primer ejercicio que quiero que hagamos es que usted pueda decir su nombre en su corazón, en su mente, y decir su nombre. Yo diré el mío, Robinson contra Robinson. Y así cada uno de ustedes diga su nombre en su interior. Generalmente, cuando hablamos de David, lo primero que se nos viene a la mente es un guerrero ungido. Es un rey que ejerce un gobierno victorioso. Es un rey que va de la mano de Dios conquistando a los pueblos cananeos. Es un rey que va ganando terreno y territorio para Israel. Es un rey que se ha montado en la profecía de Samuel, que ahora es rey y que su gobierno es victorioso. O también se nos viene a la mente a un rey que ha tropezado, que ha caído, que ha sido débil. Por eso es David versus David. Quiero en este día, en este momento, proponer a nosotros, iglesia, a estos dos David, al David glorioso, al David que es humilde, al David que es fiel, versus el David que ha caído, el David que es humano, el David que tiene crisis, el David que está sujeto en pruebas, el David que está en un caos. Y quiero resaltar
frente a esta tensión, que insisto, puede ser la tensión de nuestras vidas, quiero resaltar la gracia de Dios, el amor de Dios. Amén. Quiero que abran sus Biblias, queridos hermanos, querida iglesia, queridas hermanas, en 2 de Samuel, capítulo 11, verso 1 al 17. Y utilizando la forma, la dinámica de nuestro pastor Abraham, les voy a pedir que nos pongamos en pie y demos lectura a esta palabra de forma alternada. Amén. 2 de Samuel, capítulo 11, del verso 1 al 17. Cuando tenga la cita bíblica, usted me dice amén. Amén. Voy a iniciar con la lectura. 2 Samuel, capítulo 11, verso 1, dice: Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Mas Urías durmió en la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Y escribió la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Y saliendo luego, los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Amén. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Vamos a hacer un recorrido sobre la vida de David hasta llegar a este punto. Amén. Pero para eso vamos a introducir la teocracia de Dios. Dios es el Rey de Israel.
quiero que entiendan esto antes de ir a la figura del reinado de David. Dios es el rey de Israel. Lo que usted tiene que entender que el Dios creador del cielo y de la tierra va a llamar a Abraham y les va a hacer una promesa. De su simiente, serían benditas las naciones de la tierra. La promesa es de multiplicación y de una tierra a heredar. Así Abraham engendra a Isaac, Isaac engendra a Jacob y Jacob engendra a 12 hijos, los cuales son las 12 tribus de Israel. Con José, Israel entra a Egipto, donde están esclavizados 430 años, hasta que levanta un libertador de nombre Moisés. Con Moisés, Israel sale de Egipto y se van al Sinaí. El primer punto que quiero que entienda acá es este, querida iglesia. Dios se va a relacionar ahora con un pueblo. Dios va a pactar con un pueblo en el Sinaí. Dios quiere tener una relación con Israel. Y entienda esto, Israel hasta acá va de un lugar a otro, vagando en el desierto, estando a la merced de cualquier otro pueblo que los ataque y que los arruine. Por decirlo así, de todas las naciones de la tierra, naciones fortificadas, naciones con grandes pensadores, Dios fijó su atención en Israel, en el pequeño, en el pueblo, en el nómade, el que no tiene murallas fortificadas, en el que está a despensas de recibir un ataque y de ser exterminado. En el Éxodo 19, Moisés sube al Sinaí y Dios le dice estas palabras: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora, si guardareis mi pacto y diereis oído a mi voz, acá Dios está pactando con Israel. Ahora, si guardareis mi pacto y diereis oído a mi voz, vosotros me seréis una familia de gente santa, una familia de gente santa y de sacerdotes, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis mi especial tesoro y yo seré para ustedes el Dios, su Dios, el Dios creador. Amén. Moisés desciende al pueblo del Sinaí y comunica todas estas cosas a los ancianos del pueblo. Israel dijo a una: todo lo que diga Jehová haremos. Moisés vuelve a subir al Sinaí y le comunica: Señor, el pueblo ha aceptado el pacto que tú has ofrecido. Acá van a hacer entonces una relación del Dios gobernando al pueblo. Desde aquí, desde el Éxodo 19 en adelante, va a ser Dios quien va a tomar la iniciativa y va a ofrecer un pacto donde Israel es el especial tesoro, un pueblo de gente santa, pero por sobre todo es el sacerdote de Dios. El sacerdote de Dios a las naciones. Pero Israel con Josué entra a Canaán. Se establecen en la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Y quiero que entienda esto. Pasan el tiempo de los jueces y Israel se siente incómodo. Israel no quiere la teocracia. Teocracia es el Dios gobernando sobre ellos. Aparentemente Israel necesitan un líder visible. No quieren a Dios. Y ellos comienzan a presionar al profeta Samuel para que les nombre un rey. Israel quiere salirse del pacto. Israel quiere comenzar a establecer ahora una nueva relación de gobierno en aquel pueblo, en aquel estado pueblo. Y este era: queremos un rey, queremos pasar a una monarquía, uno que gobierna por sobre todos y que este nos lidere. Samuel está entristecido, le comunica esto a Jehová: Señor, me han desechado. Pero la divina respuesta es esta: no te han desechado a ti, a mí me han desechado, al Dios del pacto han desechado, al Dios que los toma sobre alas de águila y los trae al Sinaí, al Dios que les dice: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Siempre va a haber una teocracia, pero Israel decide que quiere una monarquía. Israel quiere
uno que gobierne sobre ellos, uno visible. Es así que Saúl se convierte en el primer rey de Israel. Amén. Vamos a introducir en algún momento a David acá en este relato. Este es un sermón biográfico. Nos vamos a centrar cuando lleguemos a David solo en la vida de David. Amén. Saúl, el rey, el que pide el pueblo, el rey es desechado. Y esto está en 1 Samuel 13, del 8 al 14. La escritura dice así: y él esperó 7 días conforme al plazo de Samuel, que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Nótese, Saúl va a ofrecer el holocausto, no espera a Samuel. El 10 dice: y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. El 13, entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová habría confirmado tu reinado sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado de un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre el pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Lo primero que tenemos que entender de este cuadro es que Saúl hace locamente, primero, y a los que están esperando que ese día de ejercer servicio en la iglesia, y yo estuve en esta posición, el pastor lo sabe, lo habré llamado unas 5, 6, 7, 8 veces. ¿Y cuándo? Pastor, aquí estoy. Pastor, míreme a mí. Y el tiempo pasaba. Y seguramente me hallé en esta posición de Saúl, de no esperar el tiempo señalado. Y esto muchas veces trae conflicto a nuestras vidas, querida iglesia. Hay un tiempo señalado para cada uno de nosotros. Hay un tiempo señalado para cada uno de nosotros, para servir, amén, para ejercer nuestros dones, para poner en servicio nuestros dones y nuestros talentos, amén. Muchas veces no esperar el tiempo nos lleva a hacer una locura, nos lleva a hacer algo que no está en los planes de Dios. Yo doy gracias a Dios que tengo una mujer muy sabia. Amén. Amén. Y muchas veces me dijo: no, amor, el pastor es un hombre sabio. Descansa en lo que él te dice. Y yo le escribí al pastor de vuelta: pastor, bueno, lo estuve considerando. Muchas gracias por el consejo. Y doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios que no solamente tuve el consejo del pastor, sino el de mi mujer. Amén. Pero lo que más quiero que entiendan es que Saúl hace locamente al no esperar el tiempo. Y en este punto, el verso 13 dice: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino. Después, cuando lleguemos a David, Dios va a hacer un pacto con David. Dios va a confirmar el reino de David y Dios va a ser un reino perpetuo en el linaje de David. A mí esto me sorprendió, querida iglesia. Por inferencia, por aplicación,
O por conclusión, podríamos decir que si Saúl hubiese sido paciente, hubiese esperado el tiempo y Samuel hubiese llegado, seguramente Jehová habría confirmado el reinado de Saúl. Amén. Amén. Y cuando veamos el pacto que Dios hace con David, podríamos entonces decir, por conclusión, escuche bien, iglesia, solo por conclusión, que si él hubiese esperado el pacto que Dios hizo con David, Dios lo hubiese hecho con él, con Saúl. Amén. Vamos a ir avanzando. Y aparece David en esta prédica. Dios elige a David. Primera de Samuel, capítulo 16, del verso 10 al 13. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. El verso 11. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y únquelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó Samuel y se volvió a Ramá. Quiero que noten acá unos detalles que son muy importantes para comenzar a hablar de este varón, David. Primero, David estaba al cuidado de las ovejas de su padre. Vemos un David obediente. Primero, un David que es obediente y que está sirviendo a su padre. 2, este muchacho es elegido por Dios. 3, este muchacho es ungido por mandato de Dios. Dios manda a Samuel a ungir a ese muchacho que es fiel en la casa de su padre Isaí en el cuidado de las ovejas. 4, desde ese día el Espíritu de Dios vino sobre David. ¡Qué tremendo! Comenzamos entonces el relato de David con este David que es fiel, que es cuidador. Podemos agregar que da su vida por las ovejas de su padre, a tal grado que cuando viene el oso o el león, él se apresura y con su puño lo echa en la quijada del oso o del león y puede más que él y le vence y salva a la ovejita que estaba en problema. Un David que no tiene miedo de poner su vida por sobre el rebaño de las ovejas de su padre. Notan acá a este muchacho tan fiel, tan entregado al servicio y al cuidado de las ovejas que son de su padre. ¿Pueden notar eso de David, querida iglesia? Wow, hasta acá la vida de David es ejemplar. La vida de David es extraordinaria. No es como el común. David está allí, David se mantiene fiel. David es ungido. El Espíritu de Dios camina con David. Y en ese orden de ideas, entienda esto, David se va a enfrentar al gigante. Y quiero añadir algo más. David porta ahora una profecía de Samuel. Tú serás rey sobre Israel. Porque Samuel fue a ungirlo para que sea rey sobre Israel. Entonces David sabe que Dios le ha elegido, que ha sido ungido por voluntad de Dios y que el Espíritu de Dios está con él. En ese orden de ideas, ahora se enfrenta con el cuadro del gigante. David mata a Goliat. 1 Samuel capítulo 17, versos 24, 25. Vamos a leer el 49, el 50 y el 51. Dice, y por favor quiero que noten esto, que entra el conocimiento de David.
el verso 24 y el verso 25 dice, y todos los varones de Israel que veían aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, por favor, repare en esto, querida iglesia, al que venciere al gigante, al que le venciere, el rey Saúl le dará riquezas, le enriquecerá, le dará riquezas. 1. 2. Le dará a su hija. 3. Eximirá de tributos, de impuestos, la casa de su padre en Israel. Notemos esto. Ahora David comienza a tener otra información. David ya sabe que es ungido. David ya tiene una profecía. David va a ser el rey de Israel, el Espíritu de Dios camina con él, él se ha mostrado celoso al cuidado de las ovejas de su padre y ahora entra el conocimiento de David que si yo venzo al gigante, el rey me, 1, dará riquezas, 2, me dará a su hija y 3, eximirá de tributos a mi padre. Aquí quiero citar, y tal vez algunos de ustedes han leído aquel libro, Derrotando a tus gigantes, de Max Lucado, un novelista cristiano, pastor y novelista cristiano. Y quiero citar lo que él establece con respecto a este punto de David. No son mis palabras, son las de Max Lucado y están en completa armonía con la prédica. Quiero que entiendan, mire, Dios ha ungido a David para ser rey, Seguramente, la conclusión de Max Lucado, era la forma en que Dios va a ascender al trono a David, a través de la sucesión. Si yo me caso con la hija del rey, entonces basta el tiempo para un día heredar el trono. Amén. Basta un poco de tiempo porque me voy a casar, si venzo al gigante, el rey me dará a su hija y basta un poco de tiempo para que el trono sea mío. Hasta aquí la profecía se está cumpliendo. Hasta aquí Samuel me ha revelado, me ha dicho de parte de Dios una gran verdad. Hasta aquí falta que yo venza al gigante, me case con la hija de Saúl y espere la ascensión al trono. En ese orden de ideas, David se enfrenta al gigante. Y metiendo David su mano en la bolsa, verso 49, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada, incrustada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. 51. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Vemos al David que va de victoria en victoria. Quiero ser enfático en esto por lo que viene ahora. Vemos al David que es fiel. Vemos al David que es celoso del cuidado de las ovejas del Padre. Vemos al David ungido, el David que porta una profecía. Vemos al David que va caminando con el Espíritu de Dios. Vemos al David que tiene conocimiento que si vence al gigante, ahora el rey le dará a su hija. Pero David no contaba con algo. Saúl tiene celos de David. Primera de Samuel 18, versos 6 al 9, y nos vamos también a leer el verso 14. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de toda la ciudad de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban, decían, Saúl hirió a sus miles. Por favor, quiero que note eso. Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Ahora David no solamente tiene todo esto grandioso, sino que tiene el favor del clamor del pueblo. ¡Wow!
Si Saúl hirió a sus 1000, David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Pero David, hasta aquí el relato bíblico nos dice en el verso 14, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Hasta que llegó la crisis, hasta que llegó el miedo a David, hasta que la desesperanza tocó la puerta de David, hasta que todo lo íntegro, todo lo que es David hasta ese punto, el David glorioso que ha vencido al gigante, hasta que el rey tiene celos y David tiene que huir de la presencia de Saúl porque él sabe que Saúl le quiere matar. David está viviendo ahora una crisis. David en esta crisis está solo. Y tercero, ¿qué pasará a David? ¿Qué le pasará a David en este punto respecto a la profecía de Samuel? ¿Qué pensará David si el trono ya casi lo tenía? Si el trono iba a ser de él por sucesión real. ¿Qué le pasará ahora a David cuando tiene que huir de Saúl para salvar su vida? ¿Qué pasará con la profecía? ¿Qué pasará con la unción de David? ¿Qué pasará con todo esto ahora cuando David es sometido a esta tensión, a esta crisis y se tiene que enfrentar con su propia humanidad? Eso es lo que pasa, querida iglesia. David engaña al sacerdote Ahimelech. Y vamos a ver 3 engaños de la persona que es íntegra, de la persona que es celosa en el cuidado, de la persona que es ungida, de la persona que tiene una profecía, de la persona que va a heredar el trono por sucesión. Vemos ahora David en crisis, huyendo y engañando. 1 Samuel capítulo 21, vamos a leer algunos versos. David miente en cuanto a la naturaleza de su estadía. Esto está en el verso 1 y el verso 2. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech o Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo? ¿Vienes tú solo y nadie contigo? Aquí viene, en la crisis, huyendo, viene el primer engaño de David. Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo les señalé a los criados cierto lugar. David engaña en cuanto a su estadía, engaña a Ahimelech. Quiero que entienda que todo acto trae consecuencias. Todo acto trae consecuencias, sea para bien o sea para mal, todo acto trae consecuencia. La consecuencia del pecado es clara, es la muerte. El pecado engendra y da luz la muerte. Pero quiero que entiendan la consecuencia que le va a traer a David este engaño. Lo vamos a ver en unas láminas más adelante. Vamos al otro engaño. Primero le miente a Ahimelech en la naturaleza de su estadía. La verdad es que David venía huyendo de la mano de Saúl. Y le dijo el sacerdote Ahimelech, Saúl me mandó en una misión muy secreta, muy secreta. Segundo engaño. Le pide de comer panes sagrados o consagrados. Verso 6. Así el sacerdote dio el pan sagrado porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Notemos una cosa. Para oficiar en la ley levítica, en la ley ritual, para oficiar un rito de culto, tenía que ser un sacerdote apartado de la familia de Leví. Tenía que vestirse una ropa especial, un efod, un traje sacerdotal.
tenía que purificarse y luego hacer la labor sacerdotal. La única excepción que nos muestra la Biblia sobre personas que oficiaron una labor sacerdotal es Samuel, que no es Leví, no es de la tribu de Leví, pero que su madre, Ana, lo consagró desde pequeño al altar, a Dios. Y la otra excepción que quiero que notemos en el relato bíblico es precisamente David. David. Pero quiero que noten esto. Ese pan es consagrado. Ese pan es consagrado a Dios y solamente los levitas podían comer de él. Segundo engaño. Segundo acto de imprudencia de David. Tercer acto de imprudencia. Le pide la espada de Goliat y se roba un efod. Verso 8 y verso 9. Note esto, por favor. Le pide la espada de Goliat y se va a robar un efod. Se va a robar un efod. El verso 8 dice, y David dijo a Ahimelech, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano ni espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante, era urgente. Le estaba diciendo, ve, rápido, rápido. Y el sacerdote respondió, la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Y si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David, ninguna como ella. Ahora, ¿cómo podemos concluir que David no solamente saca la espada, sino que también saca el efod? Vuelvo a citar a Max Lucado. David, luego de este cuadro, antes de ir a este punto, luego de este cuadro, David se hace pasar por loco ante el rey de Aquís en Gat. Y luego de esto se va a al mítico lugar de las cuevas de Adulam. Quiero que entienda. Y en Adulam va a pasar algo. En Adulam pasa algo. En un momento, David estaba rodeado de 400 hombres desposeídos, hombres endeudados, afligidos, amargados, que hicieron de David su líder. En un momento vienen los cananeos, arremeten contra ellos. Cuando David no está, se llevan, escuche bien, como esclavos, como prisioneros, a sus mujeres y a sus hijos. Y ahora los 400 hombres quieren matar a David. David está temblando, está temeroso. Max Lucado cita, David consultó a Jehová. La forma de consultar a Jehová en ese tiempo no es como lo hacemos hoy en día a través de la oración. Era a través del sacerdote que consultaba por tal o cual rey o por tal o cual persona a Jehová. Había un intermediario. Y el sacerdote consultaba a través de las piedras del Urim y del Tumim, que eran parte del traje sacerdotal, del efod. Se entiende que David se viste del efod, toma el Urim y el Tumim y hace las preguntas. ¿Iré a alcanzar a mis enemigos? ¿Los entregarás en mis manos? Ve, dice Dios. Y Dios le da la victoria a David. Amén. Por favor, derrotando a tus gigantes, Max Lucado. David se hace pasar por loco antes de ese cuadro. Se hace pasar por loco para salvar su vida. David huye a la cueva de Adulam. Pero lo que quiero que entiendan es esto. Saúl mata a los sacerdotes de Nob. ¿Se acuerdan? David ha engañado al sacerdote Ahimelech. Le mintió sobre la naturaleza de su estadía. Comió los panes de la proposición y le pidió la espada de Goliat y sustrayendo también un efod. ¿Amén? ¿Sí?
Amén. ¿Están conmigo, querida iglesia? Saúl mata a los sacerdotes de Nob. Eso está en 2 Samuel capítulo 5. Si quieren apuntar, verso 1 y verso 4. Perdón, me adelanté. Saúl mata a los sacerdotes de Nob. Está en 1 Samuel capítulo 22, verso 11 al 13 y verso 16 y 18 vamos a leer. Y dice, y el rey envió al sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, acá está Ahimelech, el cual fue engañado, timado por David. Y los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Saúl le dijo, oye ahora, hijo de Ahitob. Y él dijo, heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl, ¿por qué habéis conspirado contra mí? Tú y el hijo de Isaí, este es David, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios para que se levante contra mí y me aceche, como lo hace hoy día. Y el rey dijo, sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Acá está la consecuencia del engaño de David. Entonces dijo el rey a Doeg, vuélvete tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían de efod de lino. Acá está la consecuencia del engaño de David. Notemos la atención del David ungido, del David celoso, del Espíritu de Dios que caminaba con David, el David que entra en una crisis porque está siendo perseguido por Saúl, ahora el David que está engañando para liberar su vida. Pero este engaño trae consecuencias. Este engaño produjo la muerte de 85 sacerdotes. En ese orden de idea, David, entienda esto, Dios cumple su promesa. Dios cumple su promesa. David es proclamado rey. Note esto, por favor. David es proclamado rey, 2 Samuel capítulo 5, versos 1 y 4. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Y quiero que noten esto, querida iglesia. Victoria en victoria. Una vez que es proclamado rey, ahora David comienza a ir de victoria en victoria. La crisis quedó en el pasado. El que quería su cabeza, Saúl, ya no está. Ya ha muerto. Y David ahora comienza a ir de victoria en victoria. Una de las 3 cosas que yo consagré para este sermón es esta. David trae el arca, 2 Samuel, capítulo 6, verso 14. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová y estaba David vestido de un efod de lino. Primero, David, de las cosas victoriosas que hizo, trajo el arca a la ciudad del rey. Segundo, Dios pacta con David. ¿Qué más victorioso que esto? Podemos ver a Dios pactando y podemos decir que hubieron muy poquitos pactos, tal vez los podemos contar con los dedos de una mano. El pacto de Dios con Noé, el pacto que propuso Jacob en Betel, el pacto de Dios en el Éxodo 19, en el Sinaí, y ahora hay otro pacto. Dios decide pactar con David, con este que ha estado en crisis, pero que ha llegado al reino. 2 Samuel 7, 15 y 16 dice, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, el cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Eternamente. Wow. Cuando Samuel le dijo estas palabras a Saúl, locamente has hecho, si me hubieses esperado, Jehová hubiese confirmado tu reinado. Acá Jehová, a través de un pacto, está confirmando el reinado de David como pacto perpetuo. Esa perpetuidad se establece con Cristo. Cristo, el león de Judá, de la tribu de Judá, la raíz de David. Él se ha sentado en el trono.
Y este pacto, esta palabra que aparece acá en Cristo es cumplida. Amén. David va de victoria en victoria nuevamente. David comienza a extender sus dominios. Segunda de Samuel, capítulo 8 y capítulo 10. Dice, después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó David a Metec-Ama de mano de los filisteos. A modo de ejemplo, traje esos 3 ejemplos, pero quiero que noten esto. David se ha sentado en el trono, el Espíritu de Dios está con él. Dios confirma su trono, va de victoria en victoria, conquistando como un rey de guerra, como un rey de conquista. David vuelve a ser esa persona íntegra y celosa como lo fue con Isaí. Hasta, querida iglesia, el encuentro con Betsabé. ¡Wow! Hasta el capítulo y los versículos que leímos. Segunda Samuel 11, del versículo 1 al 17. Hasta ese punto. Pero quiero que entiendan esto que es muy importante. El verso 1 es muy importante para esto. Dice, aconteció el año siguiente que el tiempo que salen los reyes a la guerra. Lo primero que el autor de 2 Samuel nos dice es el tiempo que los reyes salen a la guerra. Por favor, note eso. Este es el tiempo que los reyes salen a la guerra. Pero David manda a su general, manda a sus siervos y manda a Israel. Pero David se quedó en Jerusalén. ¡Wow! ¿Dónde debía estar David? El autor parte ya diciéndonos, David debía estar en la guerra, porque era el tiempo en que él debía ir a la guerra. Pero resulta que David no va a la guerra, manda a sus generales, manda a sus siervos y manda a todo Israel, y él decide en su comodidad, en su castillo, en su palacio, quedarse allí ese tiempo en que debía estar en la guerra. ¡Wow! Esto simplemente lo podemos traducir e interpretar como David ha dejado su compromiso por el cual fue ungido, por el cual fue llamado, por el cual fue apartado. David tenía que estar en la guerra. Parte de ser rey es liderar a tu ejército en la guerra. Israel quiere ver un líder, por eso pidió a Saúl. Allí está David, uno conforme al corazón de Dios, que debía estar allí en el campo de batalla. Y si David hubiese estado en el campo de batalla, no se hubiese topado con Betsabé, pero David le da la espalda a su llamado. Se tuvo que haber sentido seguramente muy cómodo. He conquistado, Jehová ha pactado conmigo, he traído el arca del pacto, tal vez, ¿qué más puedo pedir? Hoy no iré a la guerra, hoy no iré a campaña de guerra, enviaré a mis generales porque estoy tan seguro que Jehová está conmigo, que aunque se levanten ejércitos, no me vencerán, me quedaré en casa. Error. Resulta que primero, en el primer cuadro, David quiere y entiende que va a heredar el trono y la profecía se va a cumplir así. Y no fue como él quiso, sino como Dios ya lo había establecido. Segundo, la profecía ya se cumplió. David está en el trono. Ahora él tiene que hacer lo que hace un rey: gobernar, liderar, guiar a su pueblo también para la guerra. ¿Entienden esa tensión, querida iglesia? Primero, David, por decirlo así, quiere ejercer el liderazgo. David quiere ejercer ese puesto. David ya quiere que esa profecía se cumpla. Y cuando se cumple la profecía, David le da, una vez que él conquista y se siente, digamos, tal vez satisfecho, ahora decide darle la espalda a su llamado, a la causa de la profecía. La causa es él, tú eres rey sobre Israel. Y por esto el Espíritu de Dios está contigo, David, porque te sentarás en el trono. Y a esto vamos a añadirle aún más. Y Dios ha confirmado tu trono porque ha pactado contigo. Consecuencias de darle la espalda al propósito. ¿Se entiende?
Por eso bien podría llamarse esta predicación Robinson contra Robinson. Robinson el que sirve versus Robinson el humano, el que falla, el que fracasa. ¿Cuántos se sienten identificados con la vida de este varón David? Si puedes decir amén, yo digo amén, yo me siento plenamente identificado. En David convergen, juntan las dos etapas, las dos tensiones de nuestras vidas. Del que quiere hacer la voluntad, del que dice, heme aquí, aquí estoy, envíame a mí, versus el que está fallando, versus el que está cayendo, versus el que es humano, versus el que es débil. Pero entienda esto, si la mentira y el engaño de David provocó la muerte de 85 levitas, acá el cuadro de Betsabé no es aislado. David es culpable de conspirar de asesinato. Y en eso quiero ser categórico. Cuando tú vas a la guerra y David mata a filo de espada a alguien, no se inculpaba de pecado porque esa muerte está justificada por la guerra. Pero cuando tú tomas la vida de alguien, ya no se llama matar, se llama asesinar. Tú puedes leer en algunas versiones de las Escrituras o buscar en una interlineal al griego o de una interlineal al hebreo la parte donde Caín asesina a Abel, y te das cuenta que la transliteración que dice matar en realidad es asesinar, porque el asesinato es tomar la vida sin causa. En la guerra hay una causa. Yo estoy luchando en este orden de ideas por mi pueblo, por la seguridad de mi pueblo, pero toma la vida, conspira por el asesinato, la vida de Urías, el hombre, el marido de Betsabé, que estaba en campaña de guerra, donde debía estar David. Ahora David comete el error de darle la espalda a su llamado, a su servicio. Él servía a Dios como rey de Israel. Y eso lo hace estar en un momento, tal vez de sentirse bien, un conquistador, un señalado por Dios, una persona especial, tal vez. Pero cuando él le da la espalda al propósito, se enfrenta, querida iglesia, se enfrenta con uno de los fracasos más grandes que va a tener dentro de su ministerio real. No solamente va a adulterar con esta mujer Betsabé. Esta mujer, producto del adulterio, queda embarazada, queda encinta. Y ahora David quiere ocultar su pecado. ¿Cómo? Un hombre de preeminencia, un hombre tan glorioso o santo, o un hombre tan conquistador, tan victorioso, puede verse envuelto en esta problemática. Mejor, mándame a Urías y yo lo despacharé a su casa para que coma, beba y se acueste con su mujer, y así, bueno, mi pecado queda oculto. Pero, por favor, grábase esto, David no contaba con que ese varón, ese servidor era fiel a su Señor. Urías era fiel a su Señor. Entienda esto, Urías es fiel a su Señor. Urías no va a su casa porque él dice, tu general está en guerra, tu pueblo está en guerra. ¿He yo acaso de ir a mi hogar, de beber, comer y dormir con mi mujer? Por tu vida y por tu alma que no haré tal cosa. Miren la fidelidad de Urías hacia David, su señor. David intenta por una segunda vez despacharlo a su casa, pero esta vez lo embriaga. A ver si en la embriaguez no se da cuenta y se va a su casa y así duerme con su mujer y yo lavo mis manos. Pero Urías no fue a su casa. Siguió en ese estado siendo fiel a su señor, a David. No teniendo otra idea, David escribe una carta a su general de guerra para que lo ponga al frente de la guerra, donde sabe que él va a morir. David entonces ahora va a conspirar, no para ocultar su pecado, sino que va a conspirar para que este hombre sea muerto. David conspiró en el asesinato de Urías.
entienda por favor esta tensión, querida iglesia. Y acá está, yo creo, no solamente adulteró, no solamente asesinó, y acá yo creo que está el puñal de David. La carta de la traición la mandó con su siervo fiel, con Urías. ¿Me está entendiendo, querida iglesia? Más encima Urías toma la carta y se la entrega al general de guerra, y ahí estaba la traición. El mismo siervo fiel, que fue fiel en guerra, que fue fiel a David, él mismo lleva la carta que conspira en su asesinato. Quiero hacer una pregunta, querida iglesia. Quiero hacer una pregunta. ¿Qué habrá visto Dios en David a tal grado de pronunciar Samuel, Dios se ha hecho de un nuevo varón conforme a su corazón? ¿Qué habrá visto Dios en David, sabiendo que Dios tiene la capacidad como omnisciente de mirar a través del túnel de todos los tiempos y de toda la historia y de toda mi vida, y aún los días de mi vida están contados, y Dios sabe lo que voy a hacer y lo que no voy a hacer, y Dios sabe que el siervo David es fiel, es amoroso, es celoso, pero sabe que él va a mentir, sabe que 85 sacerdotes van a morir por su mentira, sabe que va a adulterar, que va a conspirar y que va a traicionar. Y la pregunta que quiero hacerles y que me hago a mi persona es: pero Señor, yo tuve conflictos con esto. Señor, ¿qué viste en David? ¿Qué fue lo que te agradó de él para pactar con él? Y a propósito de Cristo, de nuestro Señor y del pacto de Dios con David, se escribe lo que leemos en Isaías: lo dilatado de su imperio no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino. Wow, yo no entiendo, querida iglesia. Te puedes hacer esa pregunta, pero ahora hagamos este ejercicio. Señor, ¿qué viste en mí? ¿Podemos hacer nuestra pregunta? Señor, ¿qué viste en mí? ¿Qué viste en Robinson? Una persona llena de imperfecciones, una persona pecadora, una persona que se echa a morir, y aquí me estoy definiendo, que se echa a morir, no es retórico, es verdad, cuando viene crisis a su vida, que se lamenta cuando viene una crisis. Señor, ¿qué viste en mí? ¿Cuántas veces, querida iglesia, la crisis te ha apartado del propósito, de tus anhelos? La crisis, pero también cuántas veces el pecado te ha reducido y te ha apartado de tus proyecciones en la iglesia, en el cristianismo, en tu vida. ¿Te puedes hacer esa pregunta, iglesia? Señor, ¿qué viste en mí? Porque la crisis a mí me reduce a las lágrimas, a la desesperanza, y siento que el mundo se me viene encima, y resulta que Dios me dice: Robinson, sigo siendo Dios, no me he movido de mi trono. El único que se está moviendo es Robinson, que está desesperado, atemorizado, sin saber qué hacer. Pero esto es peor aún. Una cosa es que la crisis me detenga y me deje paralizado, y otra cosa es que el pecado, entienda esto, que le dé la espalda al propósito, y el pecado ahora me comience a alejar de las proyecciones, de los anhelos, del servicio. Señor, bendito Dios, ¿qué viste en nosotros? ¿Qué viste en nosotros, Señor? ¿Qué te agradó de David? ¿Qué ve Dios en David? ¿Por qué David era conforme al corazón de Dios? ¿Por qué David no fue desechado como Saúl? Son algunas preguntas, querida iglesia, que debemos responder. Tiene que entender que David, después de este cuadro, no quedó impune, es descubierto. Y así como la crisis y la mentira le trajo consecuencias, el pecado, el adulterio, la traición, al pasarle la carta a Urías, y la conspiración de asesinato,
también le trajo consecuencias. Y así que Natán lo confronta. Pero David tiene una acción. David va a hacer algo que Saúl no va a hacer. David se va a diferenciar solamente en una cosa, querida iglesia. En una cosa. Que cuando él fue descubierto, cuando Samuel confronta a Saúl, no vemos a un Saúl arrepentido. No vemos a un Saúl lamentándose. Cuando Dios confronta a través de Natán a David, vemos a un David quebrantado. Vemos a un David molido porque sabe que ha hecho mal, porque sabe que ha pecado. Y de esto se trata, iglesia, no de pecar. Se trata de que si estamos en pie solo y únicamente por Dios, por Él, por su amor, por su gracia, por su pacto de amor, por su pacto eterno en Cristo Jesús. Tenemos miles de defectos. Yo primeramente. También tenemos virtudes. Pero entiende una cosa, no somos autosuficientes. Necesitamos de Cristo en nuestros corazones. Necesitamos recibir el perdón de Dios. Necesitamos tener una relación con Dios como David la tuvo. Me llama mucho la atención que David no fue como rey, no hizo un luto nacional, no le pidió a Israel que todos estuvieran en luto, o tomó tal vez 1,000, 2,000, 3,000, 10,000 cabezas de ganado para sacrificarlo a Dios por su pecado, sino que simplemente él se humilló, reconoció su falta, pidió perdón por eso, lloró por eso amargamente. ¿Se entiende, querida iglesia? Quiero finalizar con esas palabras. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Porque cuando el pecado abundó para muerte, la gracia sobreabundó para vida por la fe en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y con esto termino. Una de los principios de la misión es simplemente entender que la gracia de Dios es la que nos sostiene, por lo cual la misión, a través de un examen interno, de ser confrontado con las tensiones de David, eso nos debe dar humildad. Humildad en relación a mi hermano que no conoce de Cristo. Y si yo puedo comunicarle la palabra de Dios y presentarle al Salvador, es solo por gracia. Por gracia estamos en pie. Por gracia David siguió en el reino. Por gracia Dios pacta con David. Por gracia vino Cristo. Por gracia Cristo murió. Por gracia, por gracia, por gracia, por gracia. Y esto no es de nosotros. No es por mérito. Esto es de Él. Esto es un don de Dios. La iglesia misionera es una iglesia humilde, una iglesia que entiende que tiene muchas virtudes, pero que también tiene defectos y solo es sostenida por gracia. Quiero finalizar con esta pregunta. Señor, ¿qué viste en mí? ¿Qué viste en nosotros? ¿Qué viste en esta iglesia? Y si sientes que esta predicación o esta palabra te ha dado una respuesta, invito, querida iglesia, a que hagas una oración. Puedes estar en crisis, puedes estar en victoria o puedes estar en pecado. Pero debes saber que en la crisis, en la victoria o en el pecado, la gracia de Dios no te abandonará. La gracia de Dios no me abandonará. Amén. Tú conoces tu realidad.
Tú conoces tu vida. Simplemente te invito a que oremos un momento. Le voy a pedir a nuestro pastor que nos dirija en esta oración. Querido pastor, conocemos nuestras vidas. Oremos, hermanos. Señor, al finalizar la meditación de tu palabra, que tu Santo Espíritu nos examine en esta hora, Señor. Y que podamos en este momento preguntarnos, como hacía tu siervo, Señor, ¿qué viste en nosotros? ¿Por qué aún insistes? ¿Por qué, Señor, nos sigues llamando? ¿Por qué cuando muchas veces nos sentimos derrotados, abatidos, miserables, tal vez como dice Pablo, o tal vez como David, tú sigues insistiendo? ¿Por qué, Señor? Oh Señor, quisiéramos que tener ese espíritu de David, que él se sintió acongojado, Señor, triste por haberte ofendido. Permita, Señor, que en nosotros esté ese sentir también. Que el Espíritu Santo, Señor, se entristezca. No nos dé lo mismo, Señor, cuando te ofendamos. Aunque tu palabra dice que no debemos contristar al Espíritu Santo. En esta hora, Señor, junto con darte la gratitud por tan inmenso amor, por buscarnos una y otra vez, por llamarnos una y otra vez. Permítenos, Señor, como David también, levantarnos. Aunque Él te pidió, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Él no dijo, ten piedad de mí, Señor, conforme a lo que te he servido, ni a mis logros, ni a mis victorias que he tenido, sino acudimos a tu misericordia. Y te pedimos que nos laves cada día más de nuestra maldad. Y en esta hora, Señor, no solamente podamos descubrir tu gracia y decirte gloria a Dios y gracias por eso, sino también podamos salir desafiados y cambiados, Señor, como ocurrió en David, aunque el costo de su pecado fue grande, Señor. Por eso, que tu palabra no termine con el amén, sino vayamos meditando en ella y tu Espíritu Santo siga trabajando en nosotros al retirarnos de aquí. Muchas gracias por tu siervo, a quien tú le hablaste antes, Señor, por tu palabra y por el Espíritu Santo que está trabajando en nosotros en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Asombrosas son Dios tus obras, nadie es como tú, nadie es como tú. Te proclamamos, Rey soberano, nadie es como tú, nadie es como tú. Porque grandes son tus obras,
tus obras. Amén, así es. Grande es tu poder. El cielo y la tierra debajo de ella declaran tú eres rey. A ver la congregación. Porque grandes son tus obras. Levante su voz y adore al Rey. Grande es tu poder. El cielo y la tierra debajo de ella declaran tú eres rey. 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 Tú eres Gracias, Señor. Como dice la alabanza, tú eres el único Rey y el Dios verdadero, Señor, al cual honramos y alabamos, Padre bendito. Te adoramos, Señor, te damos gracias por este culto, Señor. Te damos gracias por todo lo que hemos hecho esta mañana, Señor, porque es para honrar tu nombre, Padre celestial. Gracias por cada uno de mis hermanos que ha llegado esta mañana, desde el más pequeño hasta el más anciano, Señor. Derrama una bendición sobre su vida, Padre, y ahora al retirarnos a nuestros hogares, Señor, vayamos con la bendición que viene del cielo, Padre. Te alabamos y te bendecimos. Te damos el honor y la gloria a ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, Dios lo bendiga a cada uno de ustedes. Voy a adorar, voy a adorar, voy a adorar. Sé que algo sucederá. Voy a adorar, voy a adorar, voy a adorar. Sé que algo sucederá. Sucederá, sucederá, sucederá. Sé que algo sucederá. Sucederá, sucederá, sucederá. Sé que algo sucederá. Voy a clamar, voy a clamar, voy a clamar. Sé que algo sucederá. Voy a clamar, voy a clamar, voy a clamar. Sé que algo sucederá. Sucederá,